Escuchando Blue Radio y bluradio.com. En el Tambo, en el departamento del Cauca, que es el corazón de la producción de hoja de coca en Colombia, el gobierno presentó su nueva estrategia, la nueva política nacional de drogas. Nos acompaña el ministro de Justicia, ministro Néstor Osuna. Bienvenido, ministro, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Ministro, usted que es el arquitecto de esta nueva política, ¿cómo esperan reducir 90.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca de aquí al 2026? Le hablo del cómo y del quién va a asumir en consecuencia, ministro, esos cultivos de hoja de coca que dejarán de producirse. Mire, son 4 estrategias para esa disminución. Una, asignarle a campesinos que quieran voluntariamente trasladarse a predios de la reforma agraria, que una vez que hayan arrancado voluntariamente las matas de coca, pasen a esos predios que estén dentro de la frontera agrícola, quiero decir, que estén cerca de una cabecera municipal, cerca de una carretera, y por supuesto que el Estado en ese tránsito los apoyará con proyectos agroindustriales, con crédito, pero sobre todo les va a asignar un terreno para dentro de actividades lícitas que puedan salir de esa dependencia de la economía ilegal. Esa es la primera alternativa. Segunda, que para aquellos que están cultivando hoja de coca en territorios que son reservas forestales o zonas ambientalmente protegidas, que es uno de los graves problemas que estamos teniendo, que se está depredando la Amazonía por cultivos de hoja de coca, pues el Estado les está en capacidad de ofrecerles un salario para que arranquen las hojas de las matas de coca y a cambio siembren aquellas plantas que son propias de la selva y cuiden que la selva recupere su frontera natural. Tercera posibilidad, que permanezcan en los territorios en los que están sembrando coca y hagan una sustitución hacia cultivos lícitos. En esos casos el Estado los apoyará también con proyectos agroindustriales, con créditos blandos, con infraestructura, no con indemnizaciones, no con subsidios individuales, sino todo, digamos, apoyando el tránsito a economías lícitas. Y la última, que sé que es controversial, pero que está ahí, y es continuar cultivando hoja de coca, pero para usos lícitos. Ayer, precisamente en el Tambo, al lado del sitio en el que era el evento, había una feria de productos lícitos de coca. Mire, había alimentos, medicamentos, textiles, fertilizantes. Me recuerdo una de las personas que habló que produce harina de coca y hablaba de cómo la harina de coca podría reemplazar la harina de maíz o la harina de trigo. En fin, una cantidad de posibilidades allí. Con esas 4 es que consideramos que se puede por primera vez realmente en la historia de Colombia reducir en los 3 años que quedan de gobierno casi que en un 40% las hectáreas de coca. Sí. Pero más ambicioso que eso es reducir la producción de cocaína. Esa es, porque la hoja de coca no es el problema es la cocaína. Ministro, y nosotros consideramos... Si le parece, antes de pasar a la estrategia para disminuir la producción de cocaína, quisiera hacerle una pregunta sobre ese primer eslabón. Para cumplir esos 4 objetivos o esas 4 rutas, ¿se necesitan desarrollos legislativos o normativos? ¿O con lo que hay hoy se pueden sacar adelante? Sí. Nosotros, la política de drogas se mueve en un ámbito realmente estrecho porque diseñamos una política de drogas que es compatible con la legislación vigente. No descarto que haya que hacer algún pequeño retoque a algún decreto, alguna cosa, pero en el grueso es absolutamente compatible con la legislación vigente. ¿Y qué me refiero? La legislación vigente prohíbe el tráfico de cocaína, prohíbe el tráfico de drogas y es muy restrictiva respecto al comercio, respecto del cultivo. ¿Hoy está restringida, por ejemplo, la venta de harina de coca o de productos que no son alucinógenos? Perdóneme que no le entendí. ¿Hoy está prohibida o restringida la venta de productos a base de coca que no sean alucinógenos? Está muy restringido porque está, digamos, se permite para usos científicos, pero entonces ellos tienen enormes problemas con la comercialización. Ahí ellos han ido mirando dentro de las posibilidades de la ley cómo lo hacen, pero sin que esté absolutamente prohibido, siempre que el producto que se esté vendiendo no tenga la sustancia estupefaciente, tienen todavía enormes restricciones y en eso tenemos que hacer, por ejemplo, algunos cambios, en facilitarle a los que hacen comida, a los que hacen fertilizantes, a los que hacen textiles. Ayer vi una cantidad de tinturas,
sí, pinturas o tinturas que hacen con base de hoja de coca que puedan realmente subsistir con eso, que puedan traer sus productos a las grandes ciudades a venderlos. Ahí necesitamos hacer unas pequeñas modificaciones para cosas que no son cocaína. De acuerdo, ministro. Y sobre lo que es cocaína, ¿qué van a hacer? Que de hecho, pues la cocaína, según un informe de Bloomberg hace poco, está a punto de convertirse en el principal producto de exportación del país por encima del petróleo. Dice que es uno de los medios económicos más importantes del mundo, que antes de terminar el año va a convertirse en la exportación número 1 de Colombia, la cocaína, y eso gracias, dice Bloomberg, a una política más indulgente del gobierno respecto a las drogas. ¿Qué es exactamente lo que piensan hacer con la cocaína, que efectivamente es el problema más que la hoja de coca? Pues mire, respecto de la cocaína, la estrategia, digamos, es, habida cuenta de que se desconcentra de esos cultivadores el esfuerzo policivo, punitivo de persecución del Estado y se puede concentrar en la lucha contra el narcotráfico. Esperamos ser, y ya creo que lo estamos siendo, más efectivos en esa lucha contra el narcotráfico. Por ejemplo, ya este año se han destruido más laboratorios de cocaína que en cualquier otro año de la historia de Colombia. La meta de incautación de cocaína para este año es de 843 toneladas. Para ponernos en contexto, según las cifras de la ONU, el año pasado en Colombia se debieron producir alrededor de 1.700 toneladas de cocaína. Si este año logramos confiscar, incautar esas 843, y ahí vamos, todavía no hemos llegado a la cifra, pero bueno, nos quedan 3 meses todavía, va a ser una cifra récord de incautaciones. Si a eso le sumamos las capturas, la judicialización y algo que yo sé que suscita gran controversia, pero que de ser exitoso sería la gran solución, la posibilidad de sometimiento, de entrega a la justicia pacífica de esas estructuras criminales, ahí podemos ser más exitosos. Pero ahí, y en esto discúlpeme que retome una de las palabras del presidente ayer en el Tambo, y es, esa oferta está, pero que no duden que la persecución policial y la persecución militar va en serio. Precisamente ayer en el Tambo el presidente le anunció a las personas del Cañón de Milca y todo eso que el Estado va en serio y la avanzada es un operativo policivo, un operativo militar que libere a esos campesinos de la presencia de estructuras criminales y estructuras mafiosas para que después sí pueda entrar todo aquello que acompaña mis 4 estrategias que le mencioné antes. Ministro, porque para que eso funcione, señor. Sí, no, le quería preguntar una última cosa sobre ello. ¿Ustedes por qué creen que si se desactivan estas bandas de hoy, suponiendo que todos se entregan, la historia de Colombia lo que demuestra es que llegan otros traqueticos, otros narcotraficantes nuevos a seguir con el negocio viejo del narcotráfico, y que desactivar a unas mafias de hoy no garantiza que no las haya en el futuro? ¿Por qué usted está tan optimista con ese tema, ministro? Por varias cosas. Primero, yo le diría que es un optimismo moderado, porque por supuesto en uno de los mayores negocios del mundo, pues eso, desmontarlo no es completamente sencillo, además con una evidencia, y es que la humanidad ha consumido estupefacientes toda la vida y los va a seguir consumiendo. Puede que en algún momento de la humanidad ya la cocaína no se consuma, pero se consumirá otra cosa. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Lo que nos permite ser moderadamente optimistas tiene que ver, por una parte, con que, digamos, estas estructuras criminales que están muy enfrentadas entre sí, por eso son tan violentas entre sí, están sintiendo la fuerza del Estado y están sintiendo también la oferta de un desmonte. Otro, el mercado de la cocaína está cambiando mucho. A tal punto que, esto ya ha sido noticia y ayer en el Tambo también se habló de eso, el precio de la hoja de coca para los cocaleros colombianos está por el suelo. En este momento, y esa para nosotros es una ventana de oportunidad, a los cocaleros les están pagando menos de lo que les pagaban hace 2 años, pero mucho menos, como el 40% menos por el cultivo de hoja de coca. Los mercados están yendo hacia otro lado. Entonces, digamos que, a pesar de que soy consciente de que cocaína seguramente se va a seguir consumiendo durante mucho tiempo, sí creo que con esta política que libere, digamos, a los campesinos de esa esclavitud de tener que producirle hoja de coca a unos compradores violentos y mafiosos que hay por ahí, y que una acción del Estado mucho más eficaz y mucho más eficiente en contra del narcotráfico y de la corrupción, podemos, yo no digo que erradicar, pero sí disminuir
sustancialmente el problema que para nosotros ha sido el narcotráfico, que es sobre todo ese problema de violencia, de afectación de nuestra democracia, y pasar a tener un discurso, a tener, perdón, un campo, unos campesinos más tranquilos, con productos de los cuales pueden vivir de un modo razonable, de un modo digno, digamos. Pero, por supuesto, esto va acompañado del discurso internacional del gobierno, y en eso pues el vocero es directamente el presidente, que llama la atención sobre la necesidad de un cambio internacional en el paradigma de drogas. La estrategia prohibicionista tendrá que dar paso en algún momento, seguramente no lo veremos en estos 3 años, a una estrategia de una regulación sensata, una regulación que admita eso, que no vamos a vivir en un mundo sin drogas, que lo que tenemos es que vivir en un mundo en el que el consumo de drogas no nos produzca muertes, violencia, todo lo que produce hoy y cárceles repletas en todo el mundo, sino que sea un consumo regulado como existe hoy para el consumo del alcohol o para tantos otros estupefacientes que hay en el consumo humano. Ministro, una última pregunta. ¿El fentanilo, su consumo y su tráfico hoy representan un riesgo latente para Colombia? Mire, las evidencias que nosotros tenemos en el Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia es que el consumo de fentanilo en Colombia es mínimo. Eso no quiere decir que no debamos estar preocupados, porque el problema del fentanilo es que es tremendamente letal, ¿no? Una sobredosis causa la muerte. Una mínima sobredosis, ¿no? No es que la persona se vaya siendo adicto y se va a deteriorar su salud, no, sino que un día se equivoca y se muere. Sin embargo, no estamos muy lejos, por fortuna, y espero que permanezcamos así, del problema que están teniendo en los Estados Unidos y el problema que están teniendo en otras sociedades. Probablemente el fentanilo es el gran enemigo de la segunda, cuarta parte del siglo XXI de la supervivencia. Tenemos que estar muy preparados por si eso llega. Pero la verdad es que en este momento, mire, por ejemplo, sabemos o no tenemos ninguna evidencia de que Colombia se esté haciendo fentanilo. Yo creo que si se estuviera produciendo ya tendríamos alguna evidencia, alguna incautación. El fentanilo que se ha incautado es todo fentanilo importado y que se importa legalmente, es decir, fentanilo que se importó para uso hospitalario, porque el fentanilo es un medicamento, y se desvió al mercado negro después de esa importación. Ahí, claro, eso nos resulta más fácil perseguirlo, porque sabemos por dónde está entrando y sabemos cómo podemos hacer. Pero por otro lado, esto que no se vaya a tomar como una cosa que nos relaje, pero es un dato cierto, el fentanilo de uso hospitalario es menos malo que el fentanilo que producen ya laboratorios chimbos, ustedes me entienden, para el consumo recreativo. Es decir, el fentanilo que se está consumiendo en los Estados Unidos y Europa no es fentanilo hecho por laboratorios farmacéuticos, sino por laboratorios clandestinos. O sea, el problema, ministro, si le entiendo bien, el problema no solo es el fentanilo, sino la mala calidad. ¿Es cuál fentanilo? Claro. ¿Es cuál fentanilo? Por supuesto que si uno se inyecta una inyección de fentanilo de hospital completa y sin cuidado, seguramente se mata. Pero el fentanilo que no fue hecho con todos los requisitos, digamos, de la industria farmacéutica es muchísimo más letal que el fentanilo farmacéutico. Y el que hemos incautado en Colombia, todo es de ese fentanilo farmacéutico. Eso no es que sea una buena noticia, pero así como que nos dice, bueno, podemos actuar todavía sin que el problema esté adquiriendo unas dimensiones que nos obliguen a disparar alarmas. Sobre fentanilo, que es la nueva droga, y sobre las viejas drogas, que son las nuestras. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, presentando la nueva estrategia del gobierno sobre narcotráfico. Ministro, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes y buen día. 7:21 en Mañanas Blue. Estás escuchando